Hola a todos, gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a lo que yo confío que va a ser la primera conversación de muchas que voy a tener con varias personas que por una razón u otra me tocan el corazón. Aunque yo puedo decir que son personas especiales, pero todos lo somos, tú y yo lo somos. Pero estas personas en particular me llaman la atención porque han seguido su llamado y lo han puesto en práctica a pesar de todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Pero para mí son una inspiración, y si yo creo que para mí es una inspiración, para alguien más allá afuera puede serlo. Y estamos hablando de personas regulares, que como nosotros tenemos tropiezos, tenemos dolores, penas, pero también tenemos pequeños triunfos. Y no siempre, ¿verdad, Eileen? No siempre le damos la importancia a esos pequeños triunfos que son los que nos dan el empuje, ¿verdad? No sé si es por cultura o qué, pero siempre estamos pendientes a lo que no sale bien. Y ese es uno de los motivos de este conversatorio. Entonces invité a Lourdes. Yo la conocí en el Camino de Santiago en el 2014. Ya la semana que viene va a ser 6 años. Yo creo que por lo menos mi grupo pisó Santiago, España, el 1 de junio, fue que empezamos a caminar. Ya unos días después. Unos días después, ¿verdad? Pues yo vi a Lourdes en unas reuniones primarias, me acuerdo, en el parque allí de San Patricio, de la avenida San Patricio, con el grupo del Camino de Santiago. Creo que esa fue la primera vez que te vi. Sí. Y entonces hicimos el camino paralelo, ¿verdad? Pues yo estaba con el grupo de Silverio Pérez, pero tú y tu compañero estaban aparte. ¿Por qué hiciste el camino? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Ahora si te lo contesto ahora luego de 6 años, la respuesta es distinta porque ya hay un proceso, ¿verdad? Que uno ejecutó. Pero si me remonto en aquel tiempo, pues te tengo que decir que yo llevaba aproximadamente unos 4 años de mi vida de búsqueda, ¿verdad? Sí. Nadie sabe cuándo su vida va a cambiar. Así que de pronto la vida nos sorprende con eventos extraordinarios. Y cuando uno tiene esas caídas, esos dolores, esas situaciones, siempre hay una invitación, o por lo menos así yo lo he sentido, a atender qué me dice este momento. Pues yo soy educadora, y como soy educadora valoro el rol del aprendiz. Así que yo estuve unos 4 años de mi vida buscando. Ahí tú te encuentras con grandes maestros, te encuentras con enseñanzas, libros, devoré libros, pasé por proceso. Y el Camino a Santiago, aunque de joven lo había escuchado, siempre hay una resonancia, ¿verdad? Cuando uno está haciéndose preguntas filosóficas de la vida, uno dice, existenciales, si yo no he sabido vivir, ¿quién me lo enseña? ¿Verdad? Sí. Yo estoy muy pendiente a los maestros de la vida. Pues el Camino a Santiago siempre ha sido una invitación para aquel que busca, ¿verdad? Sí. Tiene sus vertientes, hay gente que lo ve turístico, sí, de deportes, de pasatiempos, religioso, deportivo, pero yo sabía por grandes maestros que me habían acompañado en el camino, de mi búsqueda, que el camino podría ser una buena alternativa para mí. Sí. De principio da mucho miedo, sí. Porque en mi proceso era una invitación a dejar lo cómodo y lo conocido y aventurarte solo a pasar por un proceso. Sí, y afloran. Entonces, todos los miedos afloran, y mientras se acerca la fecha te entra el pánico. Es el autosabotaje. Y fíjate que nos encontramos en una reunión. Quiere decir que todavía cuando uno ya ha tomado la decisión, implica, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué necesito? ¿Y cómo voy a hacer? Y bla, bla. Aparte de que la familia, si se entera que te vas de peregrina de Portugal a España, era como que, pero ¿y esta qué le pasó? Sí. Pues nada, para contestarte la pregunta breve, ¿qué me llevó mi proceso de descubrimiento? Sí.
uno siempre tiene que tomar la decisión en medio, cuando uno se pierde, uno siempre va a tener que tomar la decisión de qué me ayuda en este momento. Así que un poco empujada por mi compañero que se convierte como en un shadow, ¿verdad? Porque él no tenía esta urgencia como la mía, pero a lo mejor ir sola no me hubiera atrevido. Escuché lo de Silverio, pero también yo entendía que yo necesitaba un espacio personal, ¿verdad? Sí. También soy educadora y un poco para ponerte en contexto, desde mi visión de educadora, el aprendizaje ocurre de 3 pasos. Un primero, alguien me enseña; el segundo, yo hago, déjame mostrarte que yo lo sé hacer, y de tanto hacerlo lo aprendí. Pues para mí el Camino de Santiago era el segundo periodo. Ya yo había leído, ya yo había llorado, ya yo había aprendido. Sí. Entonces, como cuando un maestro se te para de frente y te dice, ok, ¿has aprendido? Pues dale. Vete sola, ¿verdad? Vete y aprende. Suéltale el miedo a la vida, ¿verdad? Porque el primer paso del camino es dejar tu mundo conocido y aventurarte a la providencia de la vida, ¿verdad? Esa es una de las características del peregrino. Sí. Así que yo fui para que el camino me enseñara lo que me faltaba, lo que yo no iba a aprender en los libros, sino que me tocaba aprenderlo haciéndolo. Sí, en tu caso, entonces, yo creo que fue una forma más madura de enfrentar esa nueva experiencia, porque en mi caso, yo fui con unas expectativas que ahora, después de los años, entiendo que eran irreales, eran muy esotéricas. El camino me va a hablar, me va a decir algo. Sí, voy a tener visiones, y sí hubo momentos místicos y tuve unos sueños muy bonitos y muy reveladores, pero en realidad el camino, como nos enseñó Silverio, que era nuestro líder en el grupo, el camino es un reflejo de cómo tú haces la vida también. Y eso fue el aprendizaje, esa fue la bofeta que a mí me dio. Si tomamos eso, iba ahorita a decir que uno no va al camino y ya, uno se tiene que preparar antes, ¿verdad? Sí. Y hay una preparación física, hay una preparación espiritual, emocional, etcétera. Pero tú lo acabas de decir, si en algún momento antes del camino alguien me dijo que el camino asemeja a la vida, ¿verdad? Pues yo digo, pues la vida es difícil, la vida es complicada, la vida está llena de sorpresas, de milagros y de vivencias, pues yo quiero ir a hacer el camino para que el camino me enseñe lo que aún yo no he entendido, ¿verdad? Entonces cuando yo no fui, a diferencia de ti, yo no fui esperando algo mágico allí, sino que mi disciplina consistió en ir lo suficientemente en intención y en preparación para, sin yo hablar algo del camino, entrar en mí. Sí. Y yo aprender. ¿Qué es eso de la vida que yo no he aprendido? A tal punto que cuando terminé el camino, luego estuve casi un mes como un poco bajando la cosa. Sí. Y realicé muchos escritos, ¿verdad? Me vino todo Sí. Y fue allí... Tú escribes muy bonito, aparte de todo. Gracias. Sí, porque es que está conectado a tu interior lo que tú escribes. Claro, claro. Entonces, en uno de mis escritos yo dice, a mí me gustan las palabras. Yo pensaba que al yo hacer el camino, me iban a llegar todos los mensajes. Sí. Y de pronto, al revés, en el camino nadie habla, estás en silencio. Sí. Pues yo decía, pero ¿y dónde están los mensajes? ¿Dónde están los mensajes? Y cuando regreso después, que estoy escribiendo, un poco decodificando, descubro que no es para, el camino no es para que alguien te diga nada, es para sentirlo, ¿verdad? Es un aprendizaje sin palabras. A lo mejor yo hubiera puesto la expectativa de que alguien me va a decir algo que yo lo voy a entender. No, nadie me dijo nada. Pero en ese mismo que nadie me dijo nada, es que por fin yo entendí, es que no es para hablarlo, es para sentirlo. Para ¿entiendes? sentirlo. Nosotros estábamos preparados con un consejo que nos dieron como grupo, es que el principio, no importa, nosotros caminamos que 7 días, si no recuerdo mal, y tú puedes hacer el camino por etapas. Si lo quieres hacer los 32, 34 días, fantástico, es tremenda experiencia.
pero nosotros lo hicimos 7 y eso no le quita mérito. No, claro que no. Claro que no. Y en la experiencia al principio se concentra en lo físico, que te duele esto, te duele lo otro, como la mochila. Después empieza como a abrirse ese caparazón de la parte emocional y empiezas a cuestionar, por lo menos ese fue mi proceso, a cuestionar y la mente era el monkey mind. Y entonces al final, oye, y gracias a Dios que en los 7 días pasó así, y al final es que cuando tú te desprendes de todo ese dolor o lo que te pesa, el espíritu hace, ah, por fin esta niña se quitó del medio. Y entonces empieza otro proceso. Pero, pero hablando lo que tú dices, para mí el silencio fue bien sanador. Tanto el silencio físico como esos últimos días, ya cuando dije se acabó, ya me entrego. Y no mucha gente hace eso de entregarse. Estamos hablando del camino, pero lo digo de forma en general. Pues por eso, porque entonces si el camino es una experiencia que lo que hace es como condensar la vida en esos 7 días, ¿verdad? Se supone que hay mucho que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, el camino está rodeado de misticismo, pero es por el simbolismo que le damos, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que nos hablaban que en el camino todos somos peregrinos. Sí. Entonces, ahí es que no importa si es el doctor, el ingeniero, la maestra, todos estamos ahí en nuestra humanidad, tratando de llegar a algún lugar, Sí. a ritmos distintos, pero en humanidad somos iguales, necesitamos lo mismo, un equipaje básico, ¿verdad? Una vestimenta en particular. Y es en silencio, bla, 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 todo eso. Pero todos los elementos del Camino Santiago, desde la mochila, desde el peso, desde salir desde aquí y llegar hasta allá, el salir sin mapa, las señales, los ritmos distintos, porque hay gente que, también vi gente que quería caminar acompañado de otra persona y los ritmos son distintos. Yo camino, me di cuenta lo lento que yo camino porque yo salía con el grupo y me quedaba atrás. Sí. Quiere decir que uno se rinde un poco, ¿verdad? Sí. Nos rendimos un poco a lo que la vida tiene. Hay gente también que piensa, por ejemplo, lo que te quiero decir es que, igual no se puede conversar todo aquí, pero sí, cada elemento, las señales, la famosa concha que te da el camino, eso está rodeado de señales, porque no es tan solo estar pendiente de las conchas, es que hay miles de señales más. Exacto. Y si tú no estás atento, te pierdes. Tuvimos una compañera, porque exactamente, tienes el monkey mind, te duele el cuerpo, te volviste loco de un manantial hermoso que había, sí, te entretuviste hablando, no viste la señal que te decía que el camino es a la derecha, sientes que te pierdes, pero no te pierdes, siempre regresa. Entonces, ¿cuántas veces en la vida sentimos que no doy ningún paso hasta que sepa cuál es la ruta? No, pues el Camino Santiago todas las mañanas teníamos que salir sin saber la ruta. Solo sabíamos que entregados a la acción íbamos a llegar a algún lugar, ¿verdad? No importa el que llegara primero, el que llegara al final, todos llegábamos y eso es bien lindo. Entonces, si tú coges cada una de esas experiencias de un peregrino, las tuyas, las mías, las de alguien, y tú al final del día, al final del camino, o un mes después, o 6 años después, y dices, ¿qué aprendí del camino? Pues primero, que no siempre tengo que saber para dónde voy, o sea, mi camino no está claro, pero no me paralizo, me levanto por la mañana, me pongo mi mochila y pongo a caminar. Alguien que conoce el camino antes que yo, y ahí viene la fe, ¿verdad? Me deja las señales en el camino. Entonces, no sé las vertientes religiosas, pero la palabra dice, para el que cree las señales le seguirán. Así que el camino era esto, era como, tengo miedo, no sé cómo llegar, y yo lo hice rústico, yo no llevaba mapa en mi mano, mi camino era ver las conchas. Sí, yo también. Y tu deseo de controlar las conchas, si estás subiendo una montaña, tú loco que apareciera una concha que te dijera, baja ahora. Pero no lo puedes controlar. El camino sabía cuánto tú tenías que caminar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. La flecha, o sea que entonces la flecha amarilla, que es lo que nos guiaba,
Eso tiene un sentido muy individual y muy particular para todo el mundo. Yo me sentía tan aliviada de no tener que tener un mapa, ni sé. Y eso fue bonito, el yo aceptar de que yo tenía que confiar en esa flecha amarilla. Bello, eso es maravilloso. Eso, porque eso es como quitarte tú un peso de para dónde voy, la hora, nada. Para mí la flecha amarilla fue maravillosa. Sí, y hace resonancia. Si yo en mi búsqueda personal soy afanada, controladora y estructurada, entregarte al camino implicaría, no lo puedes controlar ahora. ¿Qué tal si por estos 7 días no lo controlas? Tu mente, tu estilo, pero si tú estás comprometido, por eso la gente habla de antes del camino y después del camino. Sí. Porque cuántos libros yo leí para aprender a confiar, ¿verdad? Ajá. Y no fue hasta que lo viví y confié y todos los días llegué y todos los días estuvo bien. Sí. Pues entonces ahí hay un aprendizaje que se desprendió de mi experiencia del camino y que es importante que yo lo incorpore en mi vida. Como tú dices, a lo mejor para ti las señales fueron otra cosa y alguien que haga el camino. Lo importante es que lo que el camino te enseñó, incorpores para tu vida, porque eso es transformarte, ¿eh? Seguir aprendiendo. Si tú haces el camino por turismo, pues viste lugares. Pero si tú escoges el camino, en mi caso, como esa experiencia real de transformación para mí, pues el camino te lo va a permitir, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, mi transformación fue intensa por las expectativas irreales que le puse, pero mirándolo en el macro, era parte también de mi aprendizaje. Cuando yo llegué del camino, cuando llegamos a la plaza, en ese último día, yo me di cuenta, porque yo me fui enferma para el camino, y yo me di cuenta lo fuerte que yo soy, la fortaleza, y la fortaleza no es física, es lo que te sale de adentro, el motor, ¿verdad? Y me di cuenta, wow, y me acuerdo que yo entrando a la plaza, yo levanté los brazos y dije, lo hice, lo pude hacer. Me da esta emoción. Pero entonces, cuando llegué a casa, a la vida, entre comillas, real, que para mí no es real, y eso es otro tema, pues fue como si me hubieran quitado todo el disfraz de Sheila y me hubiera quedado, honestamente me quedé como en carne viva, porque yo le decía a mi mamá hoy, fue como estar en un carro en neutro y no sabía qué hacer. Y así estuve por varios meses. Yo reconozco que fue una noche oscura del alma, no oscura porque fuera terrible, no, es porque me desprendí. Lo que pasa es que no supe manejar muchas cosas, porque todavía tenía el issue del control, de controlar mi destino. Sí. Pero eso es parte del aprendizaje. Y esa parte del físico, yo conozco, como empezamos este conversatorio hablando, me preguntas qué me llevó a mí a hacerlo, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas motivaciones, todas igual, todas válidas, todas maravillosas. Y sí conozco mucha gente que manejaban situaciones de salud y lo viste en el camino. Sí. Gente que te maravillaba el simple hecho de verles en una condición física difícil y aún así poder, ¿verdad? Ahí es donde tú ves la grandeza de espíritu del ser humano. Así mismo. En mi caso, vengo en salud, ¿verdad? Pero el reto físico, tú te puedes haber preparado, practicamos en el yunque, practicamos en el paseo lineal y medimos las distancias, pero nada compara a lo que vivimos allá. Sí. Y un ejemplo de cómo algo que viví en el camino lo transfiero a mi vida fue el asunto del dolor físico. Yo sabía que me iba a dar algo de dolor. Hay gente que le dan las ampollas, hay gente que se lastima, no puede terminar. Yo sabía todo eso. No sé, yo creo que para mí el día bien fuerte fue el segundo día. Esa ruta ese es el peor. Sí. Esa ruta del segundo día era como... Sí. Pues yo tuve un encuentro con el dolor. Como yo
nunca había vivido una experiencia tan extrema con mi cuerpo, Ajá. me pude sensibilizar con aquel que su cuerpo le duele muchas veces en la vida, ¿verdad? Ahí donde en el camino todos somos iguales, ¿verdad? Sí. Todos vamos a llegar, pero a todos el cuerpo nos duele algo, ¿verdad? Ujú. Y un poco por las herramientas que tengo de vida, si uno se dejara llevar por el dolor físico, si no estuvieras haciendo el camino, tú te sentís ahí, pues no puedo, me duele. Pero como uno sabe que tiene que llegar, hay un compromiso, que si acogemos eso en la vida, que es que nada me va a detener y que yo siempre voy a llegar, pues ya ahí hay una ganancia. Sí. Pero yo recuerdo tomarme un tiempo mientras camino, que como tú dices, hay momentos que casi por inercia nuestro cuerpo sigue caminando aunque tú no sabes ni cómo. ¿Y cómo? Ujú. Es que tú sigues bajando la cuesta, bajando, y yo digo que nadie me pare porque después no voy a saber arrancar, pero eso es un... Sí. Y yo recuerdo un poco que me dio un dolor bien fuerte en las rodillas. Nunca me habían dolido las rodillas, pero tiene un dolor bien fuerte. Ujú. Y yo puedo en mi mente decir, no puedo, estoy cansada, no voy a poder, bla, bla, bla. Y de momento cogí una herramienta que uso en mi vida que me duele. ¿Me duele la cabeza? No. ¿Me duelen los brazos? No. ¿Me duele la espalda? No. ¿Me duelen los pies? No. ¿Me duele la rodilla? Entonces, tantas veces en la vida que tengo un problema y yo siento que me duele todo. No, no me duele todo. Me duelen Sí. mis rodillas, ¿verdad? Entonces, no, tú no te abacoras con el dolor. Y yo empiezo, identifico, me duelen mis rodillas, pero mis pies funcionan, mis caderas funcionan, mi espalda funciona. Y valoras la parte de tu cuerpo que está en salud y honras las rodillas que a pesar del dolor te llevan, ¿verdad? Exacto. Y no sé si, me imagino que tú también les pasó, lo compartí con otros peregrinos, tú podías haber sentido que morías en el camino del dolor. Llegabas. Cuando llegabas a un pueblito nuevo, todo el mundo se bañaba y aunque espatarrao, salíamos. Sí. Y ese dolor que tenías durante el día se va, a tal punto que al otro día vuelves a caminar. Sí. Y yo digo, otro ejemplo, el dolor pasa, ¿verdad? Ujú. Yo me lo llevé para enseñanzas de mi vida después del camino. Cada vez que yo enfrento un problema o un dolor, que me mostró el camino. Ujú. Yo tengo un problema con mi trabajo, pero tengo mi casa, tengo mis hijas, tengo mi familia, tengo salud. Identifico el dolor. Y con todo y eso, al final el dolor pasa, ¿verdad? Porque yo vi gente a mitad de camino que se paraban y al otro día los veía otra vez caminando. Y tú Ujú. dices, ¿cuál es el mensaje? El dolor pasa. Y en Tuve, el camino lo hacemos, llegamos. sí, Entonces yo decía, cuando yo llegué a mi vida normal, como tú dijiste ahorita, no se me puede olvidar eso. No se me exactamente. puede olvidar que aunque un día yo tenga un dolor, lo atiendo, pero hay otras cosas que no duelen, pues las disfruto, ¿entiendes? Y eso es Así que parte, eso es parte de lo que, por unas situaciones de salud, pues desarrollé ansiedad. Y ya, gracias a Dios, eso es cosa del pasado. Pero una de las prácticas, que es tipo mindfulness en realidad, es hacer un inventario de lo que tienes, como tú dices, ok, estoy a salvo en este momento, claro. estoy en mi casa, tengo comida, tengo techo, y eso lo estuve utilizando, bueno, con María no, porque María eso fue otro 20 pesos, pero en Todo. en otras situaciones, y ahora con lo de la pandemia, que eso, las primeras 4 semanas era muy intenso de información, yo hacía eso mismo, estoy en mi casa, estoy segura, mi mamá está en salud, yo estoy en salud, y así, eh, y te regresa entonces a tu centro, al yo, a la hora, al camino del medio, como dicen los budistas. Sin embargo, te iba a comentar que aunque el 95% de las personas que estaban, que me rodearon en el camino eran así, pude observar solamente me acuerdo de una persona que
no pudo hacer el camino porque no estaba preparada. Claro. Y entonces buscaba la excusa de lo físico. Por eso habíamos hablado que hay que estar preparado, ¿verdad? La frase que yo uso, hay que darle la talla a la vida, ¿verdad? Sí. Y hay una intención general de todos querer lograrlo, pero hay que prepararse. Sí. Yo no tengo el dato de cuántas personas lo logran, cuántos terminan, y como yo lo hice sola en términos de otro grupo, pues ese tipo de conversaciones no la pude tener, pero me imaginaba que ciertamente se dan situaciones extraordinarias que hacen que una persona no pueda terminar. Sí. Al igual que la vida, ¿verdad? Hay gente que hace pausas, las necesita. Hay gente que, ¿cómo lo digo? Necesitan cierta asistencia para, a pesar de tanto, lograrlo, ¿verdad? Por eso, al igual que como en el camino, en la vida real también conocemos personas que no necesariamente tienen esa... Está sonando el perro. ¿Me escucha? Sí, sí, pero no importa. Ok. No sé qué pasó por allá. De milagro la mía está calladita. Ah, ok. Y vale la pena atenderlo y mirarlo, ¿verdad? Entonces, tú estás certificada como neurocoach, ¿verdad? Me habías dicho. Entonces, ya pasando el puente del camino hacia la vida acá, mundana, y tú eres maestra, sí, mundana, y tú eres maestra de Montessori, ¿cómo tú ves ese enlace? Porque hay tanta persona, y en tu caso como maestra, tanto niño, tanto joven, necesitado de una base emocional, una base, madurez emocional, más allá de la intelectual. Pues por suerte, como tú dijiste ahorita en tu historia o en tu intro, yo creo que cada persona es especial y cada persona tiene un propósito. Sí. Yo estoy muy convencida de cuál es mi propósito, ¿verdad? Mi motivación mayor es la educación. A este nivel profesional en el que me encuentro, yo creo que educar es liberar. Sí. Y yo trabajo con niños, he trabajado con adolescentes, y yo creo que poner en las manos de cada persona la posibilidad de sacar de adentro tu máximo potencial y prepararte para vivir. Curiosamente, en Montessori, que esa es mi formación mayor, educamos para la vida, ¿verdad? Ese es el argot que se usa, educamos para la vida. Sí. Pues yo miro a cada individuo y desde su totalidad, uno dice, ¿qué necesita este ser humano para desarrollarse? Contrario a Montessori, a diferencia de otras vertientes educativas quizás se enfocan en que tú estés bien, o sea, bien es que estés sentadito, tranquilito, Ajá. y académicamente te puedas desarrollar. En Montessori, genuinamente, no por teoría, genuinamente, trabajamos con el individuo a nivel holístico, ¿verdad? Como parte de mi entrenamiento como educadora guía Montessori, yo tuve que pasar por un proceso de entrenamiento personal. Yo me eduqué para ser científica, técnica y santa, y eso tiene que ver con Montessori, pero eso te indica que si yo me voy a acercar a trabajar con la vida de alguien, que es la de un niño, pues antes debo haberlo trabajado yo, ¿verdad? ¿Y ese entrenamiento fue antes del camino o después del camino? Lo de Montessori. Fue antes del camino, una parte de mi entrenamiento, porque yo en mi entrenamiento yo tengo desde niños hasta adultos y me ha tomado años hacerlo. Ajá. Así que cuando yo hice el camino ya tenía una parte de mi entrenamiento y luego hice otra, ¿verdad? O tenía otra. Así que eso ha estado ahí como que mezclado. Y la conexión, por ejemplo, si el camino es simbólicamente es la vida condensada, sí. Y yo como individuo lo viví y me di cuenta que primero que mi cuerpo es capaz, que si yo cuido mi cuerpo, hablando de salud, si yo cuido mi cuerpo y preparo mi mente, yo voy a ser capaz de lograrlo. Entonces, uno necesita unos maestros que le ayudaran. Como educadora,
yo tengo muy claro lo que mis niños y los jóvenes de mi país, del mundo, necesitan para prepararse para la vida. Yo te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo me he especializado más en adolescentes. Y como parte de mi preparación, nosotros exponemos a los adolescentes a lo que le llamamos las puertas de acceso. Eso es inspirado en un libro de Soul of Education, donde hay 7 puertas, 7 portales, gateways, que un ser humano necesita vivir en su vida para desarrollarse plenamente. No estoy hablando de ciencia, matemática, inglés, eso ya se da. Estoy hablando de, por ejemplo, una puerta de acceso es la búsqueda del silencio y la quietud, por ejemplo. ¿Cuántos adultos jamás, en medio de tanto disturbio, no saben estar en silencio? El silencio les da miedo. El silencio a callar el mundo exterior para mirarme adentro. Pues ya mis jóvenes los hacen, ¿verdad? Porque para eso se necesita. Alguien puede decir, yo no puedo hacer el camino porque yo no puedo hacerlo sola. Sí, tú puedes. Claro. O sea, es como yo me pongo unas limitaciones. Ahí viene la parte de neurocoach, ¿verdad? Que es cómo aprender a entender este aparato que yo tengo. Yo tengo un cuerpo, tengo una mente. Y educar es liberar, porque si alguien me enseña a manejar mi mente, yo tengo más herramientas para vencerlo. Si a mitad de camino, haciendo el camino Santiago, porque me duele algo, yo digo que no puedo, desde la neurociencia, cuando tú dices no puedo, el cerebro se para. Pero yo le tengo que enseñar a mis adolescentes y a toda persona con la que hablo, que uno tiene que tener cuidado con lo que piensa. Sí. Tú dijiste ahorita que la mente nos juega. Sí. Hay muchas condiciones derivadas de la mente, ¿verdad? Pues entonces, la educación, proveerle a mis estudiantes, porque primero lo necesité yo, de experiencias que los capaciten para ser exitosos en la vida, y desde la neurociencia, aprender a conocer mi aparato, mi vida, mi humanidad, y descubrir que, como quien dice, hay algo tan fuerte en nosotros que aunque mi cuerpo no funcione, hay algo que me hace seguir viviendo, ¿verdad? Son cosas. Ajá. Pues entonces, si alguien dice, ay, que yo no puedo, mi estrés, la mente me vuelve loca, bueno, pues ya alguien, como las señales del camino, alguien descubrió que hay manera de que tú calmes tu mente. Vamos a poner el ejemplo mindfulness. Exacto. Si tú realmente quieres aprender a manejar tu mente, pues hasta el primer paso, como yo lo di en el camino. Busca a alguien que te acompañe, busca algún maestro que te enseñe, busca asistencia y demuéstrate a ti mismo que lo puedes lograr, ¿verdad? Entonces, si tú miras, es algo muy complejo, yo te lo estoy diciendo Sí. resumiéndolo, pero todo está relacionado. Tengo aquí como 20 preguntas, pero sí. Educamos para la vida. La educación no debe tener otra cosa que no sea aprender a vivir. Yo llevo algún tiempo apasionada con el asunto del bienestar. Ajá. Más allá de la felicidad, que cómo yo puedo aprender a vivir en bienestar. Pues a lo mejor yo no lo sé, pero si yo quiero vivir en bienestar, hará falta que yo busque algo. Como un día yo busqué el camino y me enseñó lo que yo necesitaba, un día la educación como existe no me funcionaba. Sí. Yo escogí un camino alternativo a la educación que todos nosotros tuvimos. Y yo soy una educadora, yo y un montón más, educamos para otro mundo, ¿verdad? Para otra visión. Y desde la neurociencia, lo mismo. Estoy cansada me lastima pensar que los seres humanos no creemos que somos capaces, que una enfermedad me puede detener, qué sé yo. Es que yo creo que aquí hay algo que viene pues de miles de años y es el hecho de vernos como por pedazos. Ahí entra la palabra holística. Nosotros somos un ser humano que comprende un espíritu, un intelecto, un cuerpo. Este cuerpo es bien importante para estar en este planeta, para esta densidad, porque es nuestro instrumento. Pero nos han segmentado por pedacitos. Y entonces ahora que estamos en todos estos movimientos y estamos más receptivos a otros pensamientos más
liberales, el integrar todas esas partes, pues necesitamos la ayuda para hacerlo. Muchos podrán hacerlo solo, pero la mayoría no, la mayoría siempre vamos a necesitar una guía, y esto es un trabajo continuo, Claro. para el resto de nuestros días. Yo creo que ahorita también cuando mencionaste que yo siempre he dicho que si es posible para mí, es posible para alguien más. Exacto. Yo cuando doy talleres, yo también doy ciertos talleres, yo siempre digo que a mis talleres deben ir los que son buscadores, esa es mi manera de definirlo, un buscador. Yo no soy más inteligente que nadie, yo soy una buscadora. Uh-huh. Y como yo he buscado, me he sumergido en todo proceso que me pueda ayudar. Si tú eres buscadora, si eres buscador, siempre aparecerá alguien que amablemente y gentilmente te mostrará. Sí. Yo me he negado a creer, como tú dices, que la educación es fragmentada. Ah, no, pero yo miré un poquito más y hay gente que hace muchos años está diciendo que la educación no puede ser fragmentada. Y aunque hay una parte de la humanidad que no ha asimilado esas ideas, porque soy buscadora, porque di un primer paso, entré a un mundo de posibilidades y le sirvo al mundo desde ahí. Yo no vivo mi vida desde el victimismo. Uh-huh. O sea, hay maestros, por dar un ejemplo, que la educación está terrible. A mí no me vas a escuchar decir eso. Sí. Porque yo tomé la decisión de educar distinto, consono a mi creencia, ¿verdad? Yo creo en el ser humano holístico. Entonces, bastará con buscar, bastará con reconocer que hay algo de mi vida que no me gusta, y mira que hay cosas de la vida que no me gustan, pero yo creo en el mundo de la posibilidad. Pero hay muchas personas que tienen miedo. ¿Qué necesita esa persona? ¿Necesita ser valiente? ¿O necesita ser un acto de fe? ¿O pasito a pasito? Puede ser todas las anteriores, pero... Tú lo has dicho, probablemente el miedo es la parte más humana que todos tenemos. Así que todo movimiento en el que yo creo se redunda en que somos humanos, ¿verdad? Y en mi humanidad hay miedo, y el miedo es un estado trancado. Uh-huh. Pero sí, como hay miedo, hay otras posibilidades. Así que por eso es que yo creo que la educación es tan importante, porque no quiero entrar en tecnicismo, pero hay un estado, en el proceso de aprender, hay un estado que se le llama inconsciente incompetente. Es que yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Ajá. Yo sé que yo tengo un problema en mi vida y no sé cómo solucionarlo. Eso es un estado trancado. Pues cuando alguien me muestra que hay una manera diferente de hacerlo, pues yo paso de un estado inconsciente porque no sabía que existía, incompetente porque no lo sé hacer, pero justo ahí comienza el aprendizaje. Por eso yo creo que como educadora, un poco tu proyecto, que estamos compartiendo, es poner en la disposición de las personas una pequeña banderita, una señal, que ellos digan, mira, ella lo hizo, yo puedo hacerlo. Ella tenía miedo y aún así lo hizo. Y por ahí es donde caemos en el mundo de la posibilidad. Todo el que educa, todo el que crea programas, todo el que crea proyectos motivacionales, todo el que está comprometido con ayudar a otros a sacar a la luz su ser, es maravilloso. Y es necesario. Pero tú tienes que mirar la luz, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. Así que ahí es donde los educadores, los comunicadores tenemos roles importantes. Para reconocer ese estado trancado que tenemos los seres humanos del miedo, y bastará una comunidad gentil, una persona que te mueva. Y con todo eso, siempre hay invitaciones y no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que tú en tu proyecto vas a crear algo de ayuda a los demás, y lo vas a poner disponible a los demás. Unos van a escuchar, van a salir de ese estado de inconsciencia y se van a mover en su vida. Otros no. Y no pasa nada, ¿verdad? Y no pasa porque nada. La vida de cada cual es distinta. Nuestro trabajo va a ser ofrecer la posibilidad, ¿verdad? Mostrar con nuestra propia vida, como las historias que tú muestras, de que alguien lo hizo antes que yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, uno de los propósitos es
yo soy observadora, he sido así toda la vida porque me considero una estudiante perpetua. Y el camino pues te va llevando, aprendes aquí, cuando estás ready pues aparece otra cosa, la cosa es estar abierta, receptiva o receptivo. Y yo dije, yo no puedo ser la única persona en este planeta que tiene estas inquietudes, y a veces los caminos espirituales o de descubrimiento son solitarios, en el sentido de que aunque puedes ir a un grupo a coger clases, pero es un camino muy individual. Tu transformación va a coger un camino que es diferente al de tu compañero, hermana, etc. Y yo dije, compartir esto, aunque sea una persona que le motive y le dé esperanzas de que, sí, tengo que poner un poquito más de empeño, hay recursos, pues mira, ya, como dice, el trabajo se pagó. Y esa es la oportunidad que me da. Yo me muevo en el ambiente educativo y me muevo en el ambiente de neurociencia o neurocoach. Y con la educación lo veo de manera preventiva, ¿verdad? Mi compromiso es que antes de que aparezcan, que ese niño, por ejemplo, en Montessori nosotros empezamos la mañana en intención, en meditación, en silencio. Tengo jóvenes de 15, 16, 12, 13 años que inician el día así, ¿verdad? Es una herramienta de vida. No todas las escuelas del país comienzan así, pero yo escogí participar de la que lo vive así, para no andar por ahí diciendo que no se puede, sí se puede. Yo comienzo todas mis mañanas con unos 25 estudiantes, adolescentes, toditos sentaditos, encendemos la vela y en silencio, cada cual respira para atenderse, ¿verdad? Tú no puedes, el adolescente no debe llegar a mi ambiente a despotricar el estrés que tenga, sí, ni la locura que traiga. Pero yo como educadora te muestro. La frase que yo suelo usar es, cuando recibo un grupo nuevo, es, déjame mostrarte una nueva manera de hacerlo. No todo el mundo respira para empezar su día, y si no lo haces está bien. Pero ¿qué tal si te muestro cómo es? Yo de joven tuve hiperactividad, conducta oposicional, ¿no? Era la perfecta para que me medicaran, ¿verdad? Porque no lo puedo controlar. Ajá. Pero qué lindo que me encontré un maestro que me enseñó que yo puedo regular mi energía con la respiración. Nunca me he medicado. Sí. Entonces yo le enseño a mis estudiantes, por ejemplo, y les cuento mi historia y le digo, mira, ya yo puedo sentarme y respirar. Déjame ayudar, déjame mostrarte cómo tú lo puedes hacer. Al principio, tú sabes, no todos, pero yo termino un año sabiendo que los niños que vivieron esta experiencia, ya alguien le mostró que lo que yo traigo por dentro se regula si yo me atiendo. Eso es la educación, ¿verdad? Entonces los adultos, cuando atiendo a una persona, una mamá, el estrés la está volviendo loca, no puede, el cansancio, los hijos, y nadie le ha enseñado que ella tiene unas herramientas que si ella las acoge, su vida se arregla, ¿verdad? No que se arregla, pero vives en bienestar. Por eso es que creo en la educación. Necesitamos que alguien nos muestre cómo hacerlo. Sí. Y dice, como tú dices, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, bastará. Un poco, la raíz de esto es, bastará con que examines tu vida y te des cuenta, la mires, determines qué hasta hoy ha sido útil para ti y qué no. Y que eso que no ha sido útil, que tú lo quisieras transformar, te des la oportunidad de dar ese primer paso. Como Sheila y yo un día decidimos, voy a hacer el camino Santiago, y quiero que esa experiencia me enseñe, pues así como lo hice yo, como lo hizo Sheila, que tú puedas tomar la decisión de ver una posibilidad distinta en tu vida y acoger para tu vida maestros que te puedan ayudar o acompañar.
¿Cómo integras a los papás entonces en este? Porque hay papás y hay papás, como todo, como Sí, todo. pues parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Al tener una educación como esta y tener padres que no han vivido esta educación, Ajá, pues la educación para padres toma un rol particular. Es curioso porque yo también he trabajado con niños y por historias que se escuchan en mi escuela, ¿verdad? Con mis compañeros, hay niños que vienen de hogares de ruido, sí, ¿verdad? sí. De una mamá, Ujú, y el niño aprende en el ambiente a accesar el silencio y a manejar el conflicto. Y muchas veces los papás nos cuentan que ella estaba alterada y que el mismo niño le dice, mamá, respira, mamá, ven, siéntate. Y el niño le modela lo que ha aprendido en la escuela, ¿verdad? Eso es más con los niños pequeños. Así que nuestra encomienda no va solamente al joven si dejamos aparte a la familia, ¿verdad? Porque ese es el entorno en el que él está. Y sí. aunque te puedo decir que no es tan fácil entrar a la familia, Ujú, eh, alguien muy pesimista podría decir, ah, pero si esos muchachos pues, llegan a la casa y eso es un revolú, pues lo que a mí me mueve es pensar que al menos ese niño que viene de ruidos, el ambiente escolar le mostró una posibilidad otra distinta. posibilidad. A lo mejor su mamá nunca logra el silencio. Ujú, En su desarrollo aprendió, hay mundos de ruido, hay mundos de silencio. Mi maestra me lo mostró, yo lo practiqué y cuando él es grande él va a decidir, exacto. ¿verdad? Ujú, Pero esa es la posibilidad, ¿verdad? Yo no intento controlar el mundo, yo entiendo, yo quiero ofrecer posibilidad. Y sí. hay padres que lo acogen en bien, en gratitud, porque ven, nosotros somos educadores para la paz, así que a los papás les da alegría que hayan niños, que su hijo esté en un ambiente de paz. Ujú, Muy pocos conflictos, ¿verdad? Y las comunidades tienen sus conflictos, pero pues desde la gratitud el papá escucha mejor. Así que por eso es que al final los papás nos siguen. A lo ajá, mejor no entienden todo, a lo mejor él no va a meditar, sí. pero confían en nosotros, ¿verdad? En el trabajo de la educación Montessori en este caso. Y hay mucho que decir de que el niño o el adolescente aprenda que puede tomar una decisión. Claro, Eso es empoderamiento. claro. Tú decides si te envuelves en el drama de lo que está pasando en la familia, eh, o tomas un espacio y lo ves como es. A veces yo tengo a alguien que yo le digo, tú eres una espectadora, mira el drama de fulanito, fulanita, míralo como un teatro y mira los roles. Eh, ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu responsabilidad que estás aportando, positivo o negativo? Y tú decides. Tú puedes decidir si envolverte o no. Claro. Y cuando hablábamos, ahorita mientras estabas hablando, yo decía, nunca lo había pensado así, pero así como empezamos diciendo que el camino es una preparación para la vida, ¿verdad? Si tú me preguntaras, ¿y cuántos de mis estudiantes estarían preparados para el Camino Santiago? Pues te Ajá. tengo que decir que casi sin uno querer darse cuenta, mis estudiantes están listos para eso. En los ambientes Montessori, por ejemplo, trabajamos multiedades. Yo no tengo un salón de un grado, yo tengo, Ajá. en mi salón hay niños de 12, de 13, de 14 y de 15 años juntos. La vida no nos separa, en el camino yo caminé con viejitos, con Sí, jóvenes, con sí. los rápidos, con los lentos, Mm, en Montessori sí. trabajamos en multiedad, la multiculturalidad, y el que es rápido tiene su ritmo, escoge su trabajo, y el que es más lento, nadie le pasa por al lado diciéndole, tienes que avanzar, no, aquí todos vamos, Mm, trabajamos el silencio, atendemos el cuerpo, el perseguir metas, el apoyarnos y el ayudarnos, un montón de otras cosas más. Nosotros hacemos estudios de campo que son literalmente abandonar la comodidad del hogar y los jóvenes se van por 3 días, 4 días a trabajar la tierra,
a, qué rico. a espacios compartidos. Por ejemplo, no hemos hablado, pero en el Camino Santiago tú llegas a un hostal, ¿verdad? No es tu casa. Ujú, Y ese hostal tiene sus reglas. Y ese sí. hostal dice, tú pones los zapatos aquí. No Ujú, importa quién tú seas, los zapatos se ponen aquí. sí. Esperas tu turno para el baño. Llegas y seleccionas tu cama. Tú no duermes solo. Tú duermes con el portugués, con el que ronca, con el que se acostó sin bañarse, Sí, así mismo. que tiene un olor, que no se baña, porque esa cultura no se bañan tanto. Sí. Y tú llegas y tu equipaje marca la cama y a ti te toca dormir ahí, ¿verdad? Por Exacto. algún... Ujú, Eh, pues estamos acostumbrados a mi casa, donde yo mando, donde no comparto y mis reglas. ¿Y qué tal si tú eres peregrino de la vida, ¿verdad? Y te toca compartir el espacio. Pues, por ejemplo, nuestros jóvenes van, hay una experiencia de reservamos en un lugar y es como una barraca y duermen todos los jóvenes juntos, con un baño compartido, con el ritual de la linterna, porque en el camino, si te vas a levantar al baño, tienes que poner la linterna roja para no despertar el sueño de los demás. exacto. Pues mis adolescentes hasta eso hacen, ¿verdad? Así Sí. que a lo mejor si de grandes quieren ir a hacer el camino, pues mira. Y es grandioso porque aprenden a respetar el espacio de los demás también. No es Claro, porque yo estoy aquí, tengo que ir al baño, pues voy a chancletear por ahí para abajo. claro. Te voy a hacer una anécdota. Este, en la primera noche, ¿cuál fue la primera parada cuando salimos de Tui? De Tui, no me acuerdo el No me nombre. acuerdo. Pero esa primera noche llegamos al hostal bien bonito, que era de cristales, que es bien bonito. Pues esa era la primera noche. Ajá. Cuando yo cojo la cama, dejo los zapatos afuera, cuando me toca ir al baño, a mí me ha entrado este único ataque de, yo todos los días escribía una bitácora en Facebook y yo digo que a mí me entró el ataque de guaynabita. Yo sé. Porque yo dije, yo bañarme con toda esta gente, no tengo esto, no tengo lo otro, la cama, que siento que... Esa fue la primera Y, noche nada más. y en uno, que ahora no sé cuál de todo, el baño era sin puerta. Y Sí, a mí me lo habían dicho y yo sí, estaba, ¿verdad? Con mi compañero, ay, ¿cuándo es que llega el baño? Que no, porque ese día yo no sabía cómo me iba a bañar. sí, Y para los boricuas, como que es horrible bañarte, mientras que en otras culturas que se quitan todo sí, y todo era como, cada hostal era un evento nuevo. Habíamos hostales bien bellos, pero habíamos hostales fuertecitos básico, básico, sí, y baño compartido y qué sé yo, y qué sé yo, todo eso. Eso sí, es parte de la vida. sí. Y lo bonito es, yo creo que mucho del sufrimiento que tenemos hoy en día y que ha existido es la falta, es la carencia de amor propio. Y en la medida en que estos niños, pues en el caso de Montessori, se conocen y van a su ritmo y entonces se les desarrollan los talentos que tienen, no los obligan a otra. Yo creo que es una bonita base para el amor propio. Claro, porque aprendemos hay un misconception, ¿verdad? Creemos que porque yo le diga a un niño, tú vales mucho, tú eres capaz, tú todo lo puedes lograr, así se construye el autoconcepto y no hay nada más erróneo que eso, ¿verdad? Eso se escucha bonito y es un abono, pero el autoconcepto se construye cuando yo soy capaz, Sí. ¿verdad? Yo no necesito que nadie me felicite por algo que yo logré, porque cuando tú lo logras, tú dices, ah, yo no sabía hacer eso y ahora lo sé hacer. Así que en Montessori estamos convencidos de que en la medida que hago soy, ¿verdad? Ujú. Entonces, un estudiante, por dar un ejemplo, que escala una montaña, nosotros hemos subido el Pico Guilarte en Puerto Rico, el niño, si sube esa montaña con dolor, 45 minutos de subida, cuando el niño sube, no es lo que yo le digo, es lo que él sintió. Él dice, yo subí la montaña y Ah, mis amigos me esperaron y mis amigos me apoyaron y yo creía que no podía subir, estamos todos arriba en la comunidad
Subiste la montaña. Ese día que ese niño subió, él se miró a sí mismo diferente. Hoy día, con esto de cursos motivacionales y Ajá. estoy triste, voy a un lugar y alguien me dice cosas lindas y salgo pompeado, ¿verdad? Pero si después de eso, yo regreso a la vida, a lo normal, y yo no soy capaz de hacer por mí mi autoconcepto. Entonces, para hacértelo corto, todos debemos tener la suficiente voluntad para construir un autoconcepto real, que implica estar dispuesto a ser, ¿verdad? Yo tengo una dificultad con el idioma, aprendo un idioma. Yo tengo dificultad con las relaciones sociales, yo no me doy bien, pues hazlo. O sea, el día que tú descubres, ese es uno de los portales de acceso que trabajan mis adolescentes, la trascendencia. Cada vez que yo digo, no, yo no puedo, yo no sé, ay, no, 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 no. Yo tengo estudiantes que tienen que vencer el miedo a la oscuridad entrando a una cueva. ¿Qué quiere decir? Que él no le pierde el miedo a la oscuridad porque yo le diga, ay, no, la oscuridad no hace nada. Vivir la experiencia de ir a una cueva y a pesar de mi miedo, tener un sistema de apoyo que hace que él lo logre. Y aunque él entre con las manos apretadas y cierre los ojos y estamos todos cerca preparando, cuando él abre los ojos, se da cuenta que toleró la oscuridad y sale, su autoconcepto es distinto. Y eso Por se eso el queda camino, grabado. Y eso se queda grabado. claro, y como tú dijiste en el Camino Santiago, nosotros fuimos a miles de talleres. Ah, que es difícil. A mí me habían hablado del día 2. Yo sabía, te habían dicho que el día 2 era terrible. Yo lo sabía en mi mente. Yo no lo sabía. Contra, pero no fue hasta que lo vi que yo dije, yo me paniqué porque era demasiado fuerte. Yo pensé que no podía, ni igual llegué. Cuando tú mencionaste que el día que llegaste a Santiago, levantaste las manos y dijiste, lo logré. Lo logré. Eso no te lo quita nadie. No. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie lo va a entender. Pero tú sí sabes. Y ese día tú descubres, yo sí puedo. Sí puedo. El símbolo de trascendencia que nosotros usamos son unos puntos intermitentes. Adiós, perdóname. Una línea recta simulando un camino, ¿verdad? Entonces tú caminas. Es fácil caminar cuando el camino está hecho. Ajá. Pero en esa línea recta se acaba la línea recta. Y ahí es donde todos decimos, no hay más nada, se acabó. Me divorcié, por ejemplo. Ajá. Ay, no, no puedo. No, no, pues ya es mi vida, no esto. Descubrir que hay una vida después del conflicto que requerirá trascendencia es descubrir en esa línea que no tengo aquí, a ver si puedo aquí, dar un ejemplo. No sé si lo pueden ver. Sí. El símbolo de trascendencia implica Sí. que aquí tú te paras y dices, no, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Ajá. Te fijas, lo que hay son puntitos. Sí. Cuando yo digo no puedo, pero a pesar de eso doy un paso más, doy un paso más y doy un paso más, trascendiste y dijiste, yo creía que no podía y pude. Así que mi acompañamiento con jóvenes y adultos es, cuando yo los hablo y reconozco que hay un estado trancado, que él dice, no, yo no puedo, me estoy divorciando, tengo un problema de salud, pues la posibilidad ocurre cuando tú, a pesar de, das un paso Sí. y otro, hasta que entonces es más cómodo y aquello que dolió ya no duele. Ya no. Así que por eso es una decisión de trascender. Y también un proceso de tener compasión con el proceso propio. Claro. Porque uno no puede fustigarse. Claro, el reconocer que tengo miedo es el primer paso, ¿verdad? Sí. Pero qué bonito es cuando aprendo a mirarme con gentileza. Ese es un elemento que yo tengo muy presente. Nunca desde el victimismo ni desde la opresión, sino que aquel maestro o aquel acompañante que me ayuda a mirarme gentilmente. Porque cuando un niño me dice que le tiene miedo a la oscuridad y yo insisto en que vayamos a la cueva, yo con esta acción le estoy demostrando que yo tengo fe en su poder y que él
Está bien que tengas miedo. Yo también lo he sentido y puedo ponerme en su lugar, pero eso no me debe detener. Entonces, ahí es donde el acompañamiento es importante. Y cuando uno hace el camino también, por ejemplo, todos tenemos miedo que algo nos pase, ¿verdad? Sí. La gente en las reuniones decía, ¿y qué pasa si yo me lastimo? Y no tengo a quién llamar. Y la gente que nos daban talleres siempre nos decía, siempre alguien te va a ayudar, siempre va a aparecer alguien. Tú puedes estar caminando solo y te lastima y siempre aparecerá quien te acompañe. Eso es entregarse a la providencia de la vida. Sí. Y tenemos que aprender a tener fe en la vida también, a creer que me siento, no puedo, me duele demasiado, y alguien me va a ayudar a terminarlo, aunque sea llamando una guagua, un taxi que me lleve al hostal. Pero a lo mejor esa persona lo que necesitaba era eso. Sheila, no todos tenían que llegar al hostal caminando. Ajá. Y la vida expuso a esa persona a que el dolor de sus piernas fuera muy fuerte. Y llegó alguien y la socorrió. Y ella llegó al hostal en un taxi. Ahí no hay pérdida, ahí no hay pérdida, no importa. Esa persona necesitó el camino, le mostró a esa persona que cuando tú no puedas más, vale rendirse y al final siempre alguien te va a ayudar. Así que esa no fue mi experiencia, a lo mejor esa no era la que yo necesitaba. Por eso todas las historias son válidas, porque para esa persona la enseñanza del camino fue eso. A lo mejor era una persona que no tenía fe en los demás. A lo mejor era una persona que no le gustaba rendirse. Y hay veces que rendirse es ganar, porque implica amablemente reconocer mi limitación que tengo en ese momento. Una de las grandes enseñanzas que empezó con el camino y todavía está presente es que yo siempre, la gente me percibía como una persona fuerte y yo siempre quería ser la fuerte y la que resolvía. Y siempre emocionalmente estaba la crisis y yo bregaba. Cuando pasaba la crisis, entonces yo me desmoronaba. El agotamiento. Pero poco a poco eso fue calando. Y el camino me mostró que está bien el que yo sea vulnerable, el que yo me sienta vulnerable, el que yo sea sensible, y empezar a aprender a decir que no. Y eso es parte de yo amarme y de yo crear un espacio interno saludable. No es perfecto porque este proceso mío ha sido más largo que el carajo, pero, pero ha sido bien enriquecedor y los aprendizajes han sido innumerables. Lo que entonces, como le toca a los niños, como le toca a los padres, en mi caso, entonces me toca a mí continuar el aprendizaje para que esa sinapsis se mantenga y yo no siga corriendo en patrones del inconsciente. Claro. Hay algo, yo siempre, los que me conocen bien, saben que yo pienso que la vida es autocorrectiva y un poco encomendada a un universo mayor que yo. Sí. Yo siempre he estado convencida que la vida siempre me va a exponer aquello que yo necesite aprender, ¿verdad? Entonces, cuando llega un evento, pues la pregunta típica es, los que nos hacemos todo, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues nada, eso ya está superado. Es que hay algo que yo tengo que aprender. Cuando venimos de estructuras mentales afanadas, controladoras, energéticas, pues yo puedo insistir en que yo soy así y creerme que estoy haciendo lo mejor hasta que me da un dolor de estómago, en mi caso, que me indica que el estómago está mal. Entonces, mi mundo agitado se empezó a reflejar en el estómago. Exacto. Entonces, no es hasta que tengo un dolor que me duele demasiado que descubro, yo me he creído que lo puedo controlar, pero aún así hay un dolor dentro de mí. Sí. Y entonces cosas que nunca había atendido,
las empecé a atender porque el dolor de estómago era muy fuerte, ¿verdad? Entonces, como el cuerpo es un reflejo de lo que estoy viviendo, Sí. entonces, cuando yo me encuentro con alguna persona, más allá de yo creer que tengo la solución, me reconforta saber que la vida siempre va a buscar la manera de mostrarte lo que debes hacer. Sí. Eso encaja con las ansiedades, con los conflictos, la mente estresada, el desatender el cuerpo, ¿verdad? El camino tiene un asunto físico muy fuerte. Eh, Otro ejemplo que yo te puedo poner de esto es que, por ejemplo, cuando nosotros en la escuela, en el ambiente, nosotros empezamos el día sentados en el piso. Tú sabes que hay niños o jóvenes que te pueden decir que no se pueden sentar en el piso porque la posición les es incómoda. Y tú dices, ¿cuántos años tú tienes en mi mente, verdad? O los enfrento. 13 años. O sea que tu cuerpo no lo has atendido a ese nivel de que a los 13 años tu cuerpo no es lo suficientemente flexible para sentarte y permanecerte en una posición. Si mi cuerpo en diseño es capaz, y tienes un niño, no contemos la cantidad de adultos que te dicen, no, no puedo porque me canso, no, no puedo porque mi cuerpo no. Pero si el cuerpo, como dijiste ahorita, es parte de mi entorno, yo quiero un cuerpo capaz. Sí. Una vez yo subí una montaña con los estudiantes y yo subí más asfixia que todo el mundo. Y yo dije, eso es una señal para mí. Entonces yo le voy a decir a ustedes, suban ustedes, yo subo después en el carro porque yo no puedo. No, yo debo ser capaz. Entonces, prepararte para el camino implicaba que tú tenías que poder caminar 23 kilómetros al día. Sí. Se supone que nuestro cuerpo pueda. Y si en la práctica tú te dabas cuenta que tu cuerpo no puede, pues me imagino que tú, como lo hice yo, pues tengo que atender mi cuerpo Sí. para que sea capaz en el tryout antes. Y cuando yo esté allá en Santiago, en España, yo pueda llegar al otro lado. Y si mi cuerpo no puede, no, voy a quitar un poco los que tienen alguna condición, pues que yo he hecho con mi cuerpo que no puede, ¿entiendes? Así que hay que atenderlo siempre. Estar atento a las señales implicará que, que, que tenga una mirada amorosa a mi vida y Sí. yo pueda ver qué parte de mi vida necesita o necesito atender. Y tomar y sacar el espacio. Estamos tan envueltos en tanta cosa, por lo menos 5 minutos en el baño y respirar, para empezar por algún punto. Pero es disciplina, también es disciplina, hay que romper patrones. Ya llevamos, yo creo que llevamos más de 1 hora porque esto está buenísimo, pero podemos hacer una segunda. Así que, por favor, antes de cortar, me gustaría que hablaras de los talleres de neurocoaching. Sé que tienes una página de Facebook para que lo compartas. Sí, bueno, yo ahora mismo estoy como llena de trabajo, estamos en cierres finales, pero yo trato de integrar un poco mi experiencia como educadora y como neurocoach. Hay unos talleres, yo trabajo mucho hay uno en particular que estamos trabajando ahora, déjame ver si encuentro el nombre, que es el que tengo, el próximo que voy a dar, que surge por el asunto de la pandemia, es nutriendo mi humanidad en tiempos de crisis, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir, ok, todo está perfecto, pero estamos en una pandemia, ¿cómo se hace? Ajá. Pues es el mejor momento para atender mi humanidad, ¿verdad? Mi página en Facebook, yo tengo una página personal, Lourdes Ailín Campos Ramírez, ahí yo subo parte de mis escritos. Tengo otra página que se llama Estar Bien Me Toca. Esa fue la que vi. Estar Bien Me Toca, y yo tenía pautado para el verano dar un taller vivencial que es las puertas de acceso a la transformación personal, ¿verdad? Que son personas que quieren tener una experiencia vivencial de cómo transformar su vida, ¿verdad? Pues ahí yo me hago disponible y me convierto, ¿verdad?, en quien les acompaña. Yo también tengo una página en Instagram y mi email, ¿verdad?, es lc.neuro
educoach@gmail.com. Yo en mi página... Eso yo lo escribo en el post para que esté, después tú me lo pasas. Yo básicamente subo todas las redes y ahí las personas se comunican y se enteran de todo lo que está pasando. Pues esta conversación ha estado fabulosa, es mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Y te agradezco tanto que confiaras en mí para esta primera parte del proyecto, y estoy a tu disposición. Y compartiré esto en Instagram, en Facebook, en la página que empecé después del camino, Diario de una Peregrina. Y por ahí lo repartiremos para que también tú lo compartas. Gracias. Es el momento. Y es un proyecto hermoso, así que todo va a estar bien. Te lo agradezco muchísimo, y le agradezco a las personas que han confiado y que se han quedado la hora completa. ¡Mua! Se los agradezco, y pendiente para la próxima. Gracias un millón.